Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Gracias por acompañarnos en este martes, el 4 de abril. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando el tema de ecosistema de oportunidades de negocios para emprendedores en El Salvador. Y pues para ello me encuentro acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando de Antonio Arrué, representante de GSEI, y a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Cecilia, buenos días, gracias por la invitación. Como tú decías, se me ha brindado la oportunidad de poder representar a GSEI a través de poder ganar esta fase local de la Ganando, competencia. ayudando, ¿verdad? Correcto, de la competencia más importante para jóvenes emprendedores estudiantes en el mundo. Excelente, excelente. Mira, antes de dar inicio con nuestra entrevista, estamos muy ansiosos por conocer todo ese proceso de aprendizaje de Antonio. ¿Cómo se da la idea de poder iniciar en este proyecto que, aparte de que beneficias a otras personas, pues tienes contribuciones, tienes dinero que tú ganas también? Claro, parte de contar la historia de Antonio, mi empresa se llama Grupo Infinito, es una empresa que se dedica a brindar asesorías y consultorías especializadas a emprendedores y microempresarios en El Salvador. Y pues te voy a contar un poco de la historia y me voy a remontar a mi etapa de niñez. Cuando yo tenía 7 años, todavía tengo recuerdos, cuando afuera de la escuela, en un pueblo de occidente de El Salvador, vendía con mi mamá. Entonces siempre estuve en ese mundo de negocio, de ventas. Eso me llevó a tomarle una gran importancia a lo que genera de manera directa un pequeño negocio. Entonces, desde pequeño yo tenía esa gana de querer salir de esa situación en la cual la mayoría de salvadoreños nos encontramos, que es luchar día a día por cumplir nuestros sueños e ideales. Por ende, me gano una beca para poder estudiar la universidad, pero esta no cubría mis gastos de alimentación y de estadía. Por ende, tuve que tomar decisiones, ingeniármelas como todos los salvadoreños y trasladarme a la capital de El Salvador, a San Salvador, aprender un oficio que fue panadero. Fui panadero, te cuento, Cecilia. Entonces, eso me permitió a mí poder cubrir mis gastos de alimentación y de estadía en la capital y poder seguir estudiando mi carrera. Inicialmente estudiaba una licenciatura en mercadeo. Una catedrática me dice que me cambie de carrera y esto a mí me da un poco de incertidumbre. Me da un poco de temor porque era un cambio. ¿Ibas iniciando? Claro, estaba más o menos a una cuarta o quinta etapa de ciclo, entonces más o menos 2 años de carrera avanzada, y esta catedrática me dice, mire, es que usted es bueno en el área contable. Entonces la vida ya me estaba diciendo algo. Iban a darte equivalencias, perdón que te agregue eso, porque muchas personas universitarias que van recién ingresando, ese es el miedo, perder las equivalencias o de que iniciar de cero. Pues por la gracia de Dios y cómo fue la universidad, todas las materias que había cursado me las dieron en equivalencias, entonces para mí fue, hey, es el momento. Gracias a Dios. Sí, me cambio de carrera a contaduría, Cecilia, y mi vida empieza a cambiar. Meses más adelante, un amigo pone un negocio, y por eso yo digo que desde esa etapa, estoy hablando del 2016, desde esa etapa la vida me estaba tratando de decir algo, porque los números a mí me decían algo, yo podía interpretar de manera diferente los números. Entonces ese amigo me pidió una asesoría y creo que esta parte yo la cuento con mucho orgullo, porque la mayoría de salvadoreños emprendedores, que básicamente ese es el tema, cómo crear un ecosistema de negocios para emprendedores salvadoreños, me permite conocer básicamente de primera mano las necesidades, y ese amigo que me pide la asesoría, yo ni siquiera sabía cuánto cobrar. Pues te cuento, era al oriente del país, también la vida me estaba diciendo algo, pasé situaciones muy difíciles, pero jamás perdí el espíritu emprendedor. Entonces me traslado a San Miguel específicamente a dar esa asesoría, y pues la asesoría me resultó más cara de lo que yo cobré, porque tuve un accidente. Entonces, gracias a Dios no pasó a más, pero lo que yo había cobrado en la asesoría, pues se me fue todo en poder reparar el vehículo. Lo que sucede en muchísimos casos, ¿verdad? De personas que van iniciando su negocio. Que tenemos esas etapas de altos y bajos. Por experiencia te puedo decir que
siempre vamos a tener situaciones difíciles en el arte de emprender, porque es un arte, no cualquiera. Ya sea lo productos hace. o servicios, ¿verdad? Independientemente de lo que tú estés haciendo, si estás manufacturando, si estás brindando servicios, si tú estás hasta cierto punto buscando innovar, porque es importante el tema de innovación Claro. en negocios, ya te lo voy a comentar más adelante. Entonces, en esa etapa de mi vida, Antonio empieza a dar luces de algo diferente que podía pasar, pero no hice caso. En ese momento seguí preparándome, la importancia de poder tomar la educación como un pilar clave. Vengo de una familia con muchas limitantes, como la mayoría de salvadoreños, que día a día nos levantamos a las 5 de la mañana para poder hacer cambios positivos en nuestro país. Y pues te cuento, regreso de dar la asesoría y en el camino me sigo encontrando oportunidades que parte de mis estudios, por ejemplo, tengo una licenciatura en Contaduría Pública, una maestría en Gestión y Dirección Financiera y una maestría en Dirección de Negocios. Asimismo, Excelente. estoy estudiando una maestría en Innovación y Emprendimiento y eso me permitió más adelante. Siempre tienes un aprendizaje Claro, constante. todos los días aprendemos, ¿sí? Y no necesariamente con una carrera. Hay personas que se gradúan de la universidad de la vida y eso creo que es lo más Exacto, importante. muy valioso. Llevar la experiencia, llevar tu conocimiento para que puedas en todo caso poner en práctica. Te vas Mira, a equivocar en toda la vida. esa parte, ya que lo mencionas, este punto, ¿qué opinas tú sobre el emprendedor nace o se hace? El emprendedor no nace, el emprendedor Ok, se hace. Sí, pero tiene no hay tener que las ganas. descartar también la idea de que muchas personas ya traen esa chispa. Eso es un liderazgo nato, Ok. ¿sí? Pero de las personas dependerá si poderlo desarrollar o no. Y te digo por mi experiencia, yo tenía miedo. Te cuento, en el proceso inicio yo a poder tener oportunidades en empresas muy importantes en el país. Estuve en una firma de auditoría que es una empresa que tiene una presencia a nivel global. Entonces tuve la oportunidad de auditar grandes corporaciones en el país y fuera del país. Ok. Y esa experiencia me fue sirviendo para sumar y tener en cuenta que los negocios pueden crear su propio ecosistema. Estaba viendo algo macro, cómo los grandes empresarios habían diseñado sus propios Se modelos expanden para crecer. y a nivel internacional. Correcto. Entonces, en esa etapa, Cecilia, yo considero que me permitió la vida, y yo siempre digo, estoy agradecido con la vida y con los emprendedores. Ya te cuento más adelante la sorpresa que me tenía esta situación. Posterior, en ese camino me sigo preparando y llego a poder ingresar a una empresa que, te cuento un dato importantísimo, el 97% de la economía de El Salvador es promovida por los MIPYMES, ¿sí? Ok. Por los micro, por los pequeños y por los medianos empresarios. Entonces estamos hablando más o menos de una población cercana a los 320,000 emprendedores registrados. Imagina Ok. lo que está fuera de este sector, que día a día promueven el desarrollo del país a través de sus ¿Y iniciativas crees tú, económicas. según tu experiencia, que realmente estos emprendedores se les están brindando las oportunidades necesarias para que ellos puedan expandirse? Considero que no. Y es por eso, porque el mismo sistema, desde mi perspectiva, está diseñado para no realmente generar esas condiciones que permitan a los emprendedores crecer. Hay muchas iniciativas que se están dando desde el gobierno central, desde otras instituciones como organizaciones internacionales, que le están apostando al emprendedor, El emprendedor. pero considero que hace falta mucho por hacer. Entonces, ahí es donde nace Grupo más adelante. Ok. Te digo, yo emprendí y me equivoqué. Creo que el principal... Pero no, de esos errores aprendiste muchísimo. Claro. Y son errores que también previenes a otras personas. Claro, dato que estoy seguro que cabe resaltar es, según una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, el 70% de las iniciativas económicas no en Latinoamérica, en América, fracasan por 3 factores. 1, mala planificación financiera. Ok. 2, falta de controles. Y 3, desconocimiento del mercado. Yo te cuento que adelante de mi vida emprendí un negocio que no conocía y eso me hizo entender que debía interpretar en dónde iba a invertir en mi negocio. Entonces, algo importante para los televidentes, las personas que nos están escuchando, es que deben conocer más allá. Un pequeño estudio de mercado. Correcto. Quizá a la capacidad que tenga un emprendedor, sí es evaluar realmente si el negocio está muy saturado, ¿sí?
De repente, pongamos un ejemplo súper sencillo, el tema de importación de vehículos puede verse algo muy sencillo, pero la capacidad que tendrás tú de operar en el sentido de que hay mucha oferta hacia la demanda que está, más el parque vehicular. Te estoy poniendo, Cecilia, casos bien específicos en donde el negocio se puede ver muy rentable, pero habrá que tener otros conocimientos especializados para poderlo desarrollar. Entonces yo puse un salón de belleza, fracasé, fue en pandemia. ¿Cuánto tiempo? Me di cuenta que eso no era lo mío como a los 5 o 6 meses, sí, porque hice una inversión con mis ahorros. Yo anteriormente había llegado a ser director de una empresa de comida rápida en el oriente del país, y esa figura donde mi mentor lastimosamente falleció en pandemia, y eso nos hizo modificar. En el siguiente segmento te voy a comentar cómo podemos ir nosotros cambiando los modelos de negocio en función del contexto, o cómo la tecnología te puede apoyar a poder cambiar tu realidad como emprendedor. ¿Por qué? Porque en ese momento, para Antonio, dejemos fuera a Grupo Infinito, que es la empresa que al final nace con esa intención de apoyar y pasar esa situación que el emprendedor día a día la está hasta cierto punto pasando mal. Es que yo entendí realmente que definitivamente las personas que emprenden tienen algo más allá, y es que se atreven. Hay una conferencia que yo doy y va en función del propósito. Ya te voy a comentar cómo es que diseño un modelo que puede permitir a los emprendedores poder crecer sus procesos de negocio. Antonio, mencionaste el salón de belleza. Sí. Retomo esa idea porque el mercado hacia las mujeres es muy variable y es que consumen mucho. Uno de mujeres está ahí que arreglándose el cabello, que las uñas, que ropa. ¿Por qué, según tú, no dio más tu negocio? Te cuento, lo que pasa es que lo mismo que yo sugiero, había mucha competencia. Sí, había mucha oferta de los servicios. Entonces competir en un mercado donde está demasiado saturado es complicado. Y recuerden, tienes que tener plus agregados. Exacto, los valores agregados que tú puedas dar a tu servicio o producto van a generar un impacto directo al momento de tú establecer el precio de venta y lo que va a diferenciar. Si el valor agregado es un factor diferenciador en los negocios. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Primero, nadie conoce mejor a las mujeres que una mujer. Y ahí estamos claros. Entonces, en esa parte, quizá fue por impulso, pero son aprendizajes. Las personas, el ser humano tiene diversas formas de aprender. Unos somos visuales, otros somos escuchando es que aprendemos, otros somos personas que pasando las experiencias aprendemos. Entonces yo quizá me enfoco mucho en compartir mis experiencias y el conocimiento adquirido, porque la parte teórica es importante, pero la parte práctica es también importante. Y la experiencia corporativa que traía a través de poder llegar a gestionar o a crear un sistema de crecimiento a escala de negocios, me permite hoy por hoy decirte, es de suma importancia evaluar los negocios en función de tu valor agregado. Ok, excelente. Luego de este pequeño error, por decirlo así, o experiencia que tuviste, ¿qué decide hacer Antonio? Es un factor aprendizaje. Quizá me voy a remontar antes. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa donde yo estuve, la pandemia afectó grandemente. Hay datos que arroja Conamipe que en El Salvador muchas de las empresas que no pudieron adaptarse a los modelos cerraron. Sí, el 19% de las empresas en funcionamiento cerraron. ¿Por qué? Porque se requiere una estrategia más blanda para poder adaptarse a los cambios. Entonces, ¿por qué me remonto a esta etapa? Porque cuando yo estaba en la empresa de comida rápida, nos tocó hacer cosas que jamás me hubiese imaginado. O sea, Antonio tuvo que poner los pies sobre la tierra y recordar su etapa de niñez donde vendíamos fruta, vendíamos refrescos, vendíamos panes, ¿sí? Y salir del escritorio y volver a la realidad y decir, bueno, son meses difíciles, las empresas están careciendo de flujos, o sea, no hay plata para poderle pagar a los colaboradores operativos. Los alquileres no paraban, ¿verdad? No, definitivamente no te puedo decir que ha sido el mayor aprendizaje
más que la pandemia. Muy bien, Antonio, necesito que me comentes más sobre esta experiencia después de esta pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, pero recordarles que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya se encuentra desayunando con nosotros. El tema de esta mañana, le comento, es ecosistema de oportunidades de negocios para emprendedores en El Salvador y me encuentro acompañado de un experto en el tema, estoy hablando de Antonio Arrué. En bloques anteriores estábamos abordando el tema sobre los inicios de un emprendedor y cómo la pandemia marcó precisamente ese sector. Antonio. Cecilia, gracias. Como te comentaba en el segmento anterior, la importancia de poder considerar esos planes de contingencia, y la contingencia nomás, sin ser técnico, se resume en la capacidad que tú tienes de ser resiliente. Ser resiliente para mí ha sido un factor importante para poder lograr lo que hemos logrado. La pandemia trajo estragos económicos, familiares. Exacto. Muchas personas perdieron a seres queridos. Entonces eso hace como reconsiderar realmente, y más en el tema de negocios, debido a la gran crisis que se afrontó. Si tú recuerdas lo complicado que era el tema de los insumos, exacto, de limpieza, para poder seguir con la operación, las restricciones que existían en ese momento, que eran necesarias, pero en su momento no lo entendimos porque estábamos sacrificando negocios. Los negocios o las empresas que no pudieron salir más allá o adaptarse, sufrieron serias dificultades para poder seguir operando. Y es donde surge lo que conocemos los financieros como hipótesis de negocio en marcha, que implica que el negocio ya no podrá seguir operando. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia tuvimos que adelantarnos a lo que se venía. ¿Y qué es lo que se venía? Te cuento, nosotros cerramos operaciones de mesa porque estábamos en una cadena de restaurantes antes que el gobierno lo hiciera. Teníamos un plan de contingencia. Siempre considero que para el emprendedor es importante tener un círculo de contactos que le permitan ir creciendo, llamémosle mentores, ¿sí? Okay. Esos mentores que a ti te pueden dar la oportunidad de ir más allá. Estas personas se encuentran no necesariamente en tu entorno, pueden ser personas fuera del país. Pues yo en ese momento tenía mentores fuera del país, específicamente en España. Entonces en España la situación iba más adelante que en El Salvador. Entonces ellos me decían, mira, recuerdo que me mandaron un formato de un plan de contingencia para poderlo aplicar a la gran empresa, y eso permitió a nosotros poder anticiparnos a las crisis. Jamás vamos a poder limitar una crisis, ¿sí? Las crisis existen sí o sí, y más cuando tú tienes el valor de emprender, siempre van a haber dificultades que te hagan pensar si estás o no estás en el lugar. Yo lo hice, yo dudé. En ese momento salimos, como te comentaba, del escritorio y empezamos a vender, retomar la experiencia que había pasado, ¿no? A vender cocos, a vender pizza, a vender pollo frito, a vender inclusive cereales, que es lo que nos permitía poder cancelar los salarios a las personas operativas,
medidas drásticas para los directivos, sí. Redujimos el salario a la mitad para poder nosotros cubrir. Entonces, esa serie de realidades que al final a ti te hacen ver que en un panorama de negocios tu situación puede cambiar. La mayoría de personas piensan que los ciclos de crecimiento son así. Definitivamente los ciclos son así. Okay. Sí, la tendencia cíclica de crecimiento exponencial no es cierta en los negocios. Te digo porque yo estoy enfocándome hoy por hoy en desarrollar una nueva unidad de negocio en Grupo Infinito, que es la empresa en la cual fundé con esa intención de toda esta experiencia que había tenido en pandemia, de toda esta experiencia que había tenido en las grandes empresas, en las corporaciones, llevarla al alcance de los emprendedores. Antonio, entonces, pero hay una parte, perdón que te interrumpa, me sí. encanta porque yo te consulto y tú rápido. Hay una parte también de las empresas que sí lograron adaptarse y sacar de la pandemia el mayor provecho que en años anteriores. Estamos hablando de aprovechamiento de tecnología, estamos hablando también de la parte que tú hiciste, de salir a las calles, de dejar de lado el no puedo y el accionar. Sí. Te cuento, tengo una frase y me encanta, es en la pandemia, y eso surgió de ahí, yo soy mucho de frases, ya te voy a contar parte del origen, pero voy con esta. Pero la que quizá me caracteriza es con una maleta llena de sueños, porque yo salí de mi municipio, que ni siquiera soy originario de ahí, pero para mí lo hice mío, con una maleta. Entonces con esa maleta he ido llenando, la maleta existe, las personas piensan que no, pero me enfoco en lo que tú me estabas preguntando. En la pandemia hubieron empresarios o microempresarios, emprendedores, sí, que tuvieron dos caminos. Y están los que se pusieron a llorar porque sus negocios iban mal y los que pusieron su mayor creatividad, apoyado de la innovación, la tecnología y una visión diferente a fabricar pañuelos para que los que estaban llorando se secaran las lágrimas. Entonces, creo que tú me captas por qué la innovación, la tecnología, se pusieron de repente a vender en Marketplace mascarillas, o sea, tuvieron cambios radicales. Los sectores los sectores más beneficiados fueron los sectores farmacéuticos, médicos, pero los sectores de alimentos de repente si no se modificaron, unos tuvieron que pasar a través de la tecnología, a través de aplicativos, a servicio a domicilio, porque estaban cerradas sus mesas, y tenía mucha demanda, Te cuento como dato, en la empresa en la que yo estaba, el domicilio sostuvo el punto de equilibrio. Estábamos hablando en ese momento de más de 50 restaurantes en todo El Salvador. ¿Y qué pasó? El domicilio, tuvimos que contratar a diestra y siniestra personas que nos apoyaran con el factor domicilio. ¿Por qué? Porque esa tendencia de decrecimiento, o sea, de caída de la venta, porque estaban restringiendo el aperturar las sucursales, estaban restringiendo inclusive el llevar en una situación de la pandemia, fue tan complicado que ni siquiera las personas podían salir, o si tú recuerdas salían por número de DUI. Entonces, y una persona por familia. Entonces eso, el poderse acompañar de tecnología en ese momento, de aplicativos de domicilio, permitió a muchos empresarios, a muchos emprendedores, porque no solo te lo voy a decir a gran escala, Cecilia, también es importante mencionar a aquella persona que hacía sus pupusas en una esquina y que permitió a través de la tecnología llegar a esas familias salvadoreñas. Entonces, sí soy muy enfocado, como te decía anteriormente, que nosotros como salvadoreños, y más especialmente Antonio, está enfocado no en digitalizar a la humanidad, sino en humanizar la tecnología. Pensar en metaversos sin resolver los problemas actuales es huir de la realidad. ¿Y por qué me estoy enfocando en esto? Las herramientas que usan la mayoría de emprendedores en El Salvador tienen que ser digeribles. ¿Por qué? Porque nuestro nivel académico, país, es bastante bajo. Entonces yo creo que el aperturar oportunidades, ya se están haciendo cosas, pero falta mucho, ¿sí? De repente tú ves a la señora que vende pupusas
de entrada con un celular. Entonces, ¿en qué estamos utilizando ese tiempo? Como emprendedor, tú tienes acceso a YouTube, tú tienes acceso a muchas plataformas donde puedes encontrar conocimiento. Tú me decías, hay muchos emprendedores que nacen con ese espíritu, pero no lo logran desarrollar. Okay. Entonces, esa es la importancia de cómo esa pandemia hizo cambiar la realidad de muchos emprendedores y a nosotros nos hizo salir de la zona de confort. Es importante la crisis. Porque la mayoría de las empresas piensan que si su negocio va bien, pues se deben despreocupar. Yo te digo, la aventura más genial es emprender. Okay. Porque nunca sabes qué va a pasar el día de mañana, entonces tienes que estar listo. Considero fielmente que este espíritu que tú puedas tener de poder tomar decisiones, de poder hacer las cosas y no esperar a que todo esté listo, porque me llegan a mí clientes, a Grupo Infinito, donde me dicen, mira, lo que yo quiero es vender más. Ok, usted sabe que para vender más, en el otro bloque te voy a comentar cuál es el modelo. Para vender más usted necesita más maquinaria, usted necesita más personas, más insumos, y eso permitirá sí vender más. Pero si usted sacrifica la calidad de sus productos o servicios, está mal, es un problema grave. Exacto. Yo lo decía en una entrevista previa que tenía, en donde la mayoría de emprendedores piensan que vender más es que su negocio esté bien. No es cierto, ¿sí? Eso, Cecilia, te lo digo. Amigos televidentes, vender más no es un sinónimo de que su empresa vaya bien. Ok, excelente. Cuando ya tomas por iniciativa la creación de Grupo Infinito, ¿qué pasa por tu mente? El poder apoyar a esos emprendedores que van desde cero, teniendo ya tú una experiencia desde cero, pues. Es una aventura realmente, y te digo, Grupo Infinito nació con una idea loca. ¿Por qué? Yo supe en un momento que ya las grandes empresas no me necesitaban. Okay. Con la mayoría de años enfocados en poder gestionar cambios en las organizaciones, en poder decir, hey, te digo, soy mucho de frases, creo que voy a hacer un libro. Quiero construir la empresa en la que siempre he querido trabajar. Okay. Quería un lugar donde las personas nos sintiéramos bien, un lugar donde atreverse a decir y hacer cosas diferentes no fuese señalado como, es que así lo hemos hecho siempre. Creo que has escuchado esas frases. Claro. Es que así nos lo enseñaron a nosotros. Entonces, las empresas que se quedan con esa mentalidad, muchas veces, no avanzan, y en su mayoría se estancan, no avanzan o definitivamente desaparecen. Y creo que ese es el ideal por el que Grupo Infinito nace, es el ideal por lo que Antonio se atreve a emprender, renunciar de un trabajo que hasta cierto punto le generaba estabilidad y decir, bueno, si ustedes tienen aquella sensación de qué va a pasar, se tira un vacío y no sabe si va a caer como el gato parado o se va a tropezar y se va a raspar, tírese, ¿sí? Atrévase. ¿Sabe por qué? Porque al final de la vida usted se va a dar cuenta cuando tenga 40 años más, y muy probablemente yo esté por los 60 y fracciones, 65, 66 años, que ni siquiera tuve el valor de atreverme. Entonces en mi mente pasaron muchas cosas, ¿sí? Y en mi mente lo primero que pasó es, ¿y si no funciona? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si no me pagan? Y empieza un montón de inquietudes en función de, ¿será necesario salir de tu zona de confort y atreverte a intentar algo que no se atreve ni siquiera el 1% de la población? Y no estoy hablando de El Salvador, sino del mundo, okay, que es emprender. Okay. Entonces, te digo, en mi mente pasó un montón de cosas y lo primero fue, hey, ya renuncié. Tomé una decisión en frío y es como, hasta aquí. Hasta aquí llegó Antonio en la empresa
y hubieron aciertos y desaciertos que me permitieron ver más allá. Ok, excelente, Antonio. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque nosotros ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso con nuestra entrevista de Enfoque. El tema de esta mañana es ecosistema de oportunidades de negocios para emprendedores. Estábamos abordando en bloques anteriores cómo surgen las oportunidades para aquellos emprendedores que van iniciando desde cero. Ahora le pregunto acá a mi invitado especial, Antonio, sobre Grupo Infinito. ¿Cómo es el ecosistema y cómo ha sido la aceptación de las personas? Ok, Cecilia, te cuento. Grupo Infinito nace después de toda esa experiencia que anteriormente te compartí a los televidentes, y es algo súper claro y súper clave. Para mí es sencillo, pero los emprendedores de repente dicen, bueno, controlar los negocios es un tema muy complicado. Pero te cuento, mi modelo o mi ecosistema se basa en 2 pH. ¿Sí? La primera P va enfocada a personas. Okay. Personas correctas en puestos correctos. Implica que los emprendedores, independientemente si su sueño es ser grande, aunque su empresa hoy por hoy sea pequeña, su enfoque debe ser siempre conectar con las personas. Okay. Entonces yo cambio toda la idea previa de la administración de negocios en que hay que hacer una misión, una visión, quiénes somos, y únicamente me enfoco en 2 cosas, en un propósito y en un pilar. ¿Qué sostiene tu negocio y qué conecta tu negocio? Entonces me estoy saltando mucho lo que es estructurar un análisis tan complejo que al final se quede en planes. Tú tienes que ser, como emprendedor, definitivamente no teórico. Tú tienes que ser práctico, empezar a explorar. Entonces esa parte práctica es 10% planifica, o sea, estamos poniendo en números tal cual. Tú tienes que tomar 2 o 3 horas en la semana para planificar tu semana, pero no tienes que pasar todo el tiempo planificando. Yo quisiera hacer esto. Bueno, documentalo, algo sencillo, y lleva tu camino. Pero si tú te enfocas en planificar 80% y ejecutas 20%, no vas a tener los resultados. Es exactamente lo que hablábamos en los bloques anteriores, Antonio, de que yo admiro muchísimo a las personas que tienen un conocimiento empírico, es decir, inician con su negocio desde cero, tal vez no han tenido ningún nivel de estudio, ya si se logran apoyar de instituciones o iniciativas como las tuyas, pues excelente, pero hay quienes que van iniciando desde cero y ellos a su manera analítica analizan, yo voy a vender este producto, hacen un pequeño estudio de mercado que ni ellos se imaginan ni siquiera le agregan ese nombre. Fíjate, Cecilia, que lo que tú dices es muy cierto, y por eso es que yo empiezo con las personas. La mayoría de emprendedores saben qué hacen, pero no cómo lo hacen. Exacto. ¿Sí? Entonces, conectar a las personas quiere decir, recientemente yo daba una asesoría a un negocio en San Miguel, y este negocio es una empresa que se dedica a poder tener la opción de comida típica salvadoreña en puntos de venta. Entonces yo le decía, estratégicos. Sí, yo le decía a la fundadora, a la propietaria, mire, y usted ya le compartió a sus colaboradores cómo empezó su negocio. Usted ya le compartió que salió un 5 de mayo a las 2 de la tarde con $3 de yuca, y mire ahora, está generando empleo para más de 10 personas. Entonces, no, me dice, ¿por qué? Porque cuando tú conectas y le cuentas tu historia a las personas, hay una empatía. Sí, estas van a conectar contigo y estas van a tener claro, la visión que tú tienes de negocio, porque los orígenes son importantes, pero la visión es mucho más importante. Entonces tú no debes olvidar y conectar tanto con tus clientes. Por eso el propósito viene siendo la consecución más clara entre los resultados y las condiciones. Quiere decir que una persona que está directamente conectada
a ti, a tu negocio, a tu visión, va a ser una persona que hasta cierto punto va a acompañarte en el proceso de crecimiento. Excelente. La siguiente P, nosotros la enfocamos en procesos, ¿sí? Un acompañamiento claro en función de, ya tienes a las personas motivadas, conectadas con tu propósito, con tu visión de negocio, ayúdales, dales herramientas, y esas herramientas son manuales, procedimientos, de cómo tú haces las cosas. ¿Por qué? Retomo, el emprendedor sabe qué hace, pero no cómo lo hace. Entonces hay que sacar de acá hacia acá, ¿sí? Lo que tú tienes en tu cabeza como emprendedor y sabes cómo lo haces, porque no aprendes a delegar. Entonces los procedimientos y los procesos para los emprendedores, y esto es como un videojuego. Tú no puedes pasar al siguiente nivel si no has completado el primero. Si tú no tienes conectada a la persona, por más procesos que tú tengas, pero esta persona no los quiere hacer simplemente o no sepa, no vas a avanzar. Entonces, tienes que definir bien los procesos. Y no necesariamente son procesos complejos, tiene que ser algo que la persona entienda, interprete y aplique. ¿Por qué? Porque en la evaluación de un proceso no solamente es que exista, ¿sí? Tú tienes que evidenciar que esté bien documentado, tú tienes que evidenciar que se aplique y lo más importante, que sea efectivo, ¿sí? Que pueda hasta cierto punto, porque no va a mitigar los riesgos, sino que apoyar en el proceso de crecimiento. ¿Te imaginas un negocio que tenga hoy por hoy 5 sucursales como esta empresa? Pero que no sepa, por ejemplo, cuál es la manera de saludar bienvenidos a, ¿en qué le puedo servir? O por ejemplo, un proceso de capacitación que nosotros brindamos como Grupo Infinito a darle ese espíritu de atención al cliente. Sí, que no pueda llegar esta persona, clienta, y ¿qué quiere? La mayoría de emprendimientos, y no es porque ellos tengan la responsabilidad, pero sí tú como dueño de negocio, independientemente tienes la obligación, si quieres que tu negocio crezca, o sea, si tú quieres resultados, tienes que dar condiciones, acompaña a estas personas. Entonces, a través de esos procesos, y lo que viene en posterior, que es la H, las herramientas, que en parte las estamos hablando, son todos aquellos insumos que se requieren. Imagínate que tú manufacturas, vas a necesitar más maquinaria para crecer. Ya tienes personas comprometidas, ya tienes procesos definidos, vas a necesitar financiamiento, que es donde el grupo acompaña. ¿Por qué? Actualmente tenemos convenios con 4 instituciones financieras, lo que permite a Grupo Infinito, a través de un proceso de ordenamiento, brindar esas condiciones de financiamiento con mejores tasas de interés, con mejores plazos, pero la mayoría de emprendedores no entienden que hay que ordenarse primero. Entonces ya te voy a comentar más adelante, Cecilia, cuáles son las 4 etapas que cubre el Grupo Infinito. Entonces, en esa parte de herramientas, no solo es crecer más, sino controlar tu negocio para que estas instituciones, para que el ecosistema es todas las partes vinculantes que te van a permitir crecer. Por ejemplo, como tú ya estás generando más empleo como negocio, también tenemos una especie de alianza con la unidad de empleabilidad, y recientemente me reunía con representantes de la ONU en El Salvador y me planteaban cuál es una de las principales problemáticas de 2 factores, las personas sin experiencia y las personas mayores de 40 años. Entonces, dentro del programa del ecosistema de Grupo Infinito, nosotros tenemos esas alianzas para que podamos brindarle el acompañamiento y seguimiento para estos elementos nuevos para tu negocio, y eso va a permitir a ti darles la oportunidad a esas personas que quieran introducirse al mundo laboral de que se vayan formando de acuerdo a tu filosofía como emprendedor. Entonces, creamos en ese ecosistema donde el emprendedor me dice, bueno, voy a necesitar 2 personas más para mi empresa porque ya vamos creciendo. Listo, Grupo Infinito hace su proceso interno y le coloca a sus 2 personas. ¿Cuánto cuesta esto? Y eso es lo importante, porque nosotros como empresa no trabajamos en función de cada proceso, de cada etapa, sino que trabajamos en función de una figura de fee, de una mensualidad que las personas van pagando de acuerdo a su capacidad. Mi propósito de Crecemos Juntos es un propósito genuino. ¿Por qué? Porque pactamos con el emprendedor, ok, estás acá en esta etapa, vamos a ir ordenándote y te vamos a llevar a este nivel. ¿Por qué? Porque brindamos, 1, asesoría financiera, que para efectos de
poder accesar un emprendedor o un microempresario a ese tipo de servicios es muy caro. Exacto. ¿Sí? 2, la parte que es fundamental, pero que muchos desconocen, y es la parte contable y fiscal en los negocios. Importantísimo. 3, la parte de gestión y desarrollo de las personas, conectar con propósito, una serie de capacitaciones y darle al emprendedor la oportunidad de que cuando su crecimiento se enfoca, le vamos a colocar a la persona que es requerida y adecuada para el puesto. 4, la estrategia. Ya tienes ordenado, ¿sí? Contabilidad procesa el pasado. La administración y las finanzas el presente y la estrategia el futuro. Excelente. En la estrategia nos enfocamos ya cuando tenemos el modelo ordenado del emprendedor en darle un apalancamiento financiero que nosotros mismos a través de esos convenios con las instituciones financieras le damos el apoyo y preparamos el terreno para crecer juntos. Y ahí se cumple el propósito de Grupo. Entonces, Grupo Infinito, para dar un resumen del contexto de lo que hacen en su ecosistema, es brindarle servicios integrales de acompañamiento al emprendedor a precios accesibles. Muy bien. En donde a futuro vamos ajustando esos precios porque sabemos la importancia también de valorar el trabajo que hemos hecho. Exacto, excelente. Mira, nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambien porque ya retornamos para finalizar la entrevista Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana hemos estado abordando un tema muy importante, especialmente para aquellas personas que van iniciando desde cero su negocio. Me encontraba acá con el experto en el tema, Antonio. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Cecilia, en redes sociales tú nos puedes encontrar en Instagram como Grupo Infinito SV, como Grupo Infinito El Salvador, y en Facebook tú nos puedes encontrar como Grupo Infinito. ¿Sí? Van a identificar muy rápido por nuestro logo, que es este, con el propósito, crecemos juntos, para poder solicitar un servicio más personalizado. Pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp 7138-2845, lo repito por si alguien no pudo tomar nota, 7138-2845. Asimismo, a través de un correo electrónico que pueden contactarse y solicitar, en todo caso, una asesoría de diagnóstico o una cotización sin ningún compromiso. Puede ser direcciongeneral@grupoinfinito.com.sv. Ok, esta mañana Antonio nos trajo un premio. A ver, coméntanos de qué se trata. Sí, definitivamente me siento orgulloso de decirte, lo logramos, ¿sí? Desde el año 2022 tuvimos la primera nominación a los premios EWC, promovidos por el Ministerio de Economía, y estos premios nos llevaron en la etapa de crecimiento a poder ser semifinalistas. Pero insisto, la vida me tenía preparado algo más adelante. Dios, los emprendedores y la manera de cómo hacemos las cosas nos permitió ganar el primer lugar en la fase local y representar a El Salvador en los Global Student Entrepreneur Awards 2023. Y asimismo
poder dar la alegría al Salvador de decir, también ganamos Centroamérica, ¿sí? Okay. Y estamos listos para la fase de Latinoamérica, estamos en top 9 en Latinoamérica, y hay algo que me encantaría resaltar. Países como Costa Rica, países como Argentina, Chile, que son economías muy avanzadas, no están dentro de la etapa. Entonces, okay, en El Salvador, importante destacar. sí, en El Salvador le estamos apostando mucho al desarrollo, y esto implica que dentro de ese top estamos El Salvador, Panamá y Guatemala. Okay. Top 3 de Centroamérica, y top en Latinoamérica estamos El Salvador, México, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Panamá y Brasil. Okay. Entonces estamos definitivamente en una etapa donde, te digo, me siento orgulloso de ser salvadoreño. Nací el 15 de septiembre, por cierto, bien patriótico, totalmente. Y este premio yo, Cecilia, te digo, lo dedico realmente a los emprendedores, a mi madre, que es un pilar, ella me inspiró, a las personas que me apoyan en la empresa, a los clientes, que es por ellos que logramos eso. Entonces, la final global de este premio se desarrollará en Sudáfrica, ¿sí? Yo la próxima semana estoy viajando a Brasil para conocer sobre proyectos de innovación, porque ya estamos preparando la Infinito App, la INAP, que va a permitir digitalizar, automatizar todos los procesos de negocio en un solo lugar. Desde la creación de empresas, vamos a servir como modelos espejo para poder encontrar un ecosistema completo, pero digital, ¿sí? Desde poder pagar sus impuestos en un clic, desde poder ustedes recibir información en tiempo real. Entonces ya estamos trabajando en eso, y eso a mí me llena de alegría, porque digo, un salvadoreño sí puede soñar. Los salvadoreños tenemos una capacidad, pero grande, de convertir las adversidades en oportunidades. Creo que soy un vivo ejemplo. Con esfuerzo y disciplina, sí, ¿verdad? Sin dejar de lado. Sí, correcto. Somos un vivo ejemplo de que la resiliencia es un factor importante para emprender. Entonces, Cecilia, te digo, me llena de satisfacción decir que la organización EO, agradecer el apoyo a empresarios fabulosos como fueron dándome la oportunidad de ir en un proceso, porque fue muy complicado el proceso de ir seleccionando a nuestro representante. Soy el 11º representante de El Salvador. La gente me molesta que dicen que es como un Miss Universo de emprendedores, más o menos algo así. Y me encanta porque podemos nosotros sacar a relucir lo que hacemos en El Salvador y poner otra vez los ojos en este país. Ok. Antonio, quiero agradecerte infinitamente y felicitarte, por supuesto, el hecho de acompañarnos esta mañana, compartir con nuestros amigos televidentes toda esa experiencia que ha iniciado desde cero. Esperamos nuevamente tenerte acá para que nos cuentes nuevas noticias. Gracias, Cecilia. Gracias, amigos televidentes. Solo les puedo decir, y cierro con esta frase: atrévense a emprender. Definitivamente tuve que tocar fondo para tocar la cima del cielo. Y esa maleta con la que te contaba que salí de ahí, ahora ya no está solo llena de sueños, sino de experiencias. Gracias, Cecilia, por la invitación y para servirles. Excelente, mejor dicho, imposible, ¿verdad? Muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Le deseo un bendecido día. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.